Un timeskip es un salto en el tiempo. Es cuando un autor necesita concentrarse en cierto punto futuro, pero no sabe cómo llenar todo ese espacio sin que sea tedioso o poco interesante. Así que simplemente salta directamente al punto. La cosa con los timeskips es que rompen con el flujo narrativo y a veces hasta con el sentido de inmersión. El daño o la irrelevancia de un timeskip puede depender debido a qué tanto tiempo uno se salte. Por ejemplo, a nadie le importa que una historia salte una semana en el futuro, pero es bastante molesto cuando una historia salta meses o incluso años y nos dice directamente que en ese periodo de tiempo ocurrieron cosas importantes que no nos mostraron. Alguien se enamoró de tal, o alguien se hizo enemigo de tal, o alguien se volvió rico, por lo que ahora usará su fortuna para ayudar a los héroes. Todo esto se siente conveniente y sobre todo flojo. Podríamos presenciar grandiosas y motivadoras historias de cómo ocurrió todo eso, pero el autor simplemente no tiene interés por explicar nada. Con esa lógica y forma de pensar, el autor podría hacer un timeskip y darnos la explicación que sea. Y no tendría por qué darnos justificaciones de por qué algo súper increíble ocurrió. La personalidad de un personaje puede ser incluso alterada, y eso es lo mismo a que dicho personaje sea reemplazado por un usurpador. Algunos argumentarán que los timeskips son inevitables. Por ejemplo, ¿qué hay de una trama en donde alguien pide algo por correspondencia, y esta correspondencia tardará 3 semanas en llegar? ¿No sería ideal simplemente saltarnos estas 3 semanas e ir directamente al punto? ¿O no sería mejor que en ese periodo de tiempo el personaje esté haciendo algo más que también sea de importancia? En una narrativa con múltiples eventos o tramas desarrollándose, la sensación de progreso es una ilusión. El tiempo se está adelantando todo el tiempo. La diferencia es que estos pequeños saltos son apenas de unos minutos o un par de horas, un tiempo insignificante en el que nada de mayor importancia se podría desarrollar. Después de todo, los eventos de importancia tardan un tiempo considerable en desarrollarse. Es por eso que el manga de Dragon Ball comete un error al saltarse el entrenamiento de Gohan y el camino de la serpiente, mientras que el relleno del anime de Dragon Ball Z hizo lo correcto. El anime sigue saltándose periodos de tiempo por obvias razones, pero el progreso se siente mucho más importante y significativo de esta forma. Es simplemente risible como los personajes se acaban de enfrentar con Raditz, el personaje más poderoso hasta ese punto, para que acto seguido el manga haga un time skip en el que simplemente te dicen que los héroes ya han superado el nivel de Raditz. Los timeskips le quitan la importancia y el peso a los eventos. Si acaban de pelear con un personaje ultra poderoso y la serie simplemente te dice que ya pasó un año y que los héroes han superado a ese personaje, ¿qué tan importantes son las escalas de poder en esta serie? Digamos que vas a hacer una historia sobre España llegando a América. Inevitablemente, timeskips tienen que ocurrir. Un viaje de Europa a América con poca tecnología es un viaje muy largo, por lo que escribirlo día a día podría volverse tedioso, repetitivo y aburrido. Saltarse días es entendible, pero saltarse el viaje entero sería un error. Uno podría aprovechar varios capítulos del viaje para explorar la mentalidad de los viajeros, sus motivaciones para viajar, sus creencias religiosas, sus expectativas sobre lo que encontrarán en América, sus recuerdos y añoranzas de Europa, sus relaciones con otros compañeros, sus momentos de debilidad y desesperación, e incluso podría ponerse bastante psicológico en algunos puntos. Saltándote todo el viaje, no solo haces ver el viaje de Europa a América como algo fácil y sin importancia, sino que te pierdes de la oportunidad de profundizar y desarrollar a los personajes. Alargar el viaje sería aburrido, pero saltártelo enteramente sería un error mucho peor. Y ahora que menciono a los personajes, es vital dejar en claro algo muy importante sobre el desarrollo de personaje. Como ya he dicho en el pasado, un desarrollo de personaje no solo es un cambio coherente, gradual y no elimina el pasado de alguna forma. Los timeskips tienen en su poder arruinar todo lo que acabo de mencionar. Una persona, y por extensión un personaje, muestra cómo es en momentos de relajación y nunca en momentos de tensión. Cuando estamos en peligro, bajo mucho estrés o en una situación de enorme tensión,
no somos nosotros mismos. Nuestros instintos de supervivencia nos obligan a reaccionar de formas más extremas, resultando en una personalidad completamente contraria a la usual. Cuando uno conoce a una persona o a un personaje en momentos de relajación, nuestra empatía por él se multiplica por un sentido de identificación y relatividad. Es una forma más sincera y humilde de conocer a alguien. Si te saltas todo esto y muestras a tu personaje solo cuando cosas importantes están ocurriendo, harás parecer como que su personalidad no tiene sentido, es muy extrema, muy irracional y muy cambiante. Además, uno normalmente habla de sí mismo en dichos momentos de relajación. Hablar de sí mismo en momentos de tensión y cuando miles de cosas importantes ocurren al mismo tiempo es ridículo. No tiene sentido y por lo general nunca ocurre. ¿Por qué rayos darías a conocer la mentalidad de un personaje en un momento tan antinatural, en donde estos se tienen que concentrar por salvar sus vidas? Por otra parte, al hacer un timeskip, en donde solo muestras los eventos cruciales, elimina otro buen elemento de la buena escritura, la anticipación. Digamos que tienes a un personaje que se comporta como una buena persona y que en un momento de tensión se revela que esta persona es malvada y quiere traicionar a los héroes. Si saltas en el tiempo para mostrar todo esto, se sentirá como que la revelación no tiene sentido y salió de la nada. Lo más indicado es haber dado pistas en el transcurso del camino, para que dicha revelación se sienta más natural. Por último, también existen las series que rompen con el flujo narrativo a propósito. Digamos, una historia que pasa en el presente tiene constantes flashbacks para mostrar el pasado e incluso salta para mostrarte el futuro, regresando al pasado, presente y futuro de forma caótica. Este método es usado para generar intriga, como un rompecabezas que necesita ser descifrado. Suena divertido y todo, pero en cualquier caso no está libre de cometer todos los problemas que he mencionado. Solo hace que el error sea menos aparente. What's this money if you ain't gonna break the mold?